más, bienvenido a esta tercera charla del primer verano cultural del Casino de la Unión. En esta ocasión nos acompaña Alberto Dorado Alejos, que nos va a acercar a la economía local en los siglos XVIII y XIX en nuestra localidad, época en la que Valencia de Alcántara incluso llegó a ser sede temporal de la Junta Provincial de Extremadura. Alberto Dorado es licenciado en Historia por la Universidad de Salamanca, cuenta con el máster de Arqueología de la Universidad de Granada y en la actualidad se encuentra redactando su tesis doctoral. Ha colaborado en numerosos proyectos de investigación y ha realizado cuantiosas publicaciones, algunas de ellas relacionadas con nuestra villa. Con esta aproximación a Valencia de Alcántara de los siglos XVIII y XIX, damos comienzo a la penúltima jornada agradeciendo a Alberto su disponibilidad y pidamos para él un fuerte aplauso. Bueno, pues en primer lugar agradecer la presentación y por otro lado al Casino de la Unión por haber tenido a bien invitarme y estar aquí esta tarde y poder comentar algunos de los trabajos que en los últimos años he venido desarrollando sobre Valencia de Alcántara. Y bueno, la idea de este trabajo en realidad fue pura casualidad, fue el resultado de una búsqueda en el Archivo Histórico Municipal de Valencia de Alcántara, en el que pude localizar un documento en el que se exponían determinadas ocupaciones de los cabezas de familia, ¿vale? Distribuidos por calles, y entonces de alguna manera pude obtener una información muy concisa sobre las ocupaciones y de los activos laborales en la villa, ¿no? Una panorámica muy interesante en el último momento, y de ahí viene el título, los albores de la Edad Moderna, en plena guerra de la Convención Girondina. Bueno, de alguna manera este va a ser el hilo argumental de mi presentación. Creo que es fundamental comprender cuáles son los procesos previos de conquista, de lo que supone la reconquista, la distribución de las tierras, etcétera, para comprender la economía del siglo XVIII y XIX. Y entonces voy a de alguna manera citar unos antecedentes que van en esta vía, la reconquista cristiana, luego cuáles son los procesos de repoblación, cuál es la importancia de las vías de comunicación norte-sur, cuál es el contexto geográfico y los usos de suelos derivados de esa geografía, y una breve relación de los acontecimientos bélicos que los vamos a situar entre 1475, una guerra civil entre la Bertaneja y Isabel la Católica, y 1812 con el fin de la ocupación francesa y la guerra de independencia. Seguidamente pasaré a definir cuáles son los datos obtenidos de ese documento que les mencionaba anteriormente, el corpus de la presentación, que se basa en ese crecimiento económico previo a 1795, a lo largo de todo el desarrollo del siglo XVIII, desde el principio del siglo XVIII hasta mediados, lo que supone ese crecimiento económico. Valencia de Alcántara, a través del alistamiento general, número de vecinos del Estado General, nobles y privilegiados, mozos sujetos a sorteo, como exentos, es el nombre de ese documento, que como le señalaba anteriormente es de 1795, y luego la sectorización económica que se extrae a partir del mismo, ¿no? Sector primario, secundario y terciario. Hay otros aspectos que están definidos en ese mismo documento, que son aspectos sociales, y que se pueden inferir a través de los descriptivos que hace Manuel Tejedor y Fontana, que es en este caso el notario que se encarga de realizar esta leva. Luego la ocupación del espacio urbano, porque él también hace una definición de cuáles son las calles y los vecinos que se asientan en ellas, y una serie de consideraciones finales que digamos se pueden extraer de carácter social y que significan de alguna manera ese desarrollo histórico o digamos la conformación del discurso histórico a partir de ese documento, ¿no? Pues bien, como todos conocen, supongo que el proceso de conquista cristiana en un primer momento, a partir de 722, cuando Pelayo y un grupo de ganaderos del norte de Asturias comienzan a un proceso de conquista, de ocupación de tierras al sur de la cordillera Cantábrica, de un modo ciertamente radial, como puede verse en este mapa, y en el que de alguna manera se van a ocupar las tierras con unos caracteres legislativos muy interesantes, ¿no? Veremos por qué hemos iniciado este proceso aquí y veremos también por qué es interesante para la economía del siglo XVIII. ¿Vale? Como decimos, hacia las tierras del Duero
se desarrolla un modelo que es la presura. Bueno, este cuadro lo he cogido de María Victoria Larra, que no sé exactamente quién es, pero que me venía muy bien a mí para explicar lo que yo quería, ¿no? Tenemos esa primera fase que es la presura, que va hasta el Valle del Duero y la zona de Cataluña con lo que era la antigua marca hispánica. Luego el sistema Concejiles, que llega hasta el Valle del Tajo y en las zonas orientales hasta el Ebro. Luego, posteriormente, vendrían los modelos ocupacionales que nos interesan a nosotros, que serían los sistemas de encomienda, los donadíos y los latifundios. ¿Por qué es interesante? Porque hasta el Valle del Guadiana y del Júcar, las tierras conquistadas se dividen en encomiendas, en las que se pone un encomendador y encargado de la mesa maestral, generalmente de una orden militar, y hace una administración relativamente supeditada de la orden, de ese entorno concreto. Luego están los repartimientos, los que se desarrollan hasta Valle del Guadalquivir y se dividían en donadíos y latifundios, repartidos entre nobleza, órdenes militares e iglesias. Por eso es interesante, porque como ven ustedes aquí, la primera mitad del siglo XIII, no debo olvidar que Valencia de Alcántara se conquista en torno a 1220, toda la zona de afección por los repartimientos y las encomiendas afectan a nuestra zona, como pueden ver aquí en esta imagen. Luego, esta imagen también representa de alguna manera ese sistema de repartición de la tierra y cómo Valencia de Alcántara se ve afectada por esa concesión de latifundio a las órdenes militares, en la segunda mitad del siglo XII. Aquí está Valencia de Alcántara. Ese sistema de encomiendas y de reparticiones, ¿cómo se hace? Bueno, se observan una serie de enclaves relativamente próximos que hacen dos líneas de avance de las conquistas cristianas entre el Tajo y el Guadiana y antes de todo lo que es el sistema de Sierra Morena Osa. Aquí hay un fallo, esto es que Olivenza realmente no entraría en los antiguos repartimientos porque, como saben, hasta la Guerra de Rarezas no pasa a formar parte de Castilla. Luego, ¿cuáles son las vías de comunicación norte-sur y por qué son tan interesantes? Bueno, este mapa que muestro aquí realmente representa los sistemas tradicionales de movimiento norte-sur de las ganaderías mestales, de la mesta, y podemos observar cómo Valencia de Alcántara es el fin de una de ellas, la que sería la ruta zamorana, y que próxima a esta también pasa la ruta leonesa. Una lo haría a través del puente de Alcántara y por su parte la otra lo hace a través de Alconeta, del paso de Alconeta. ¿Vale? Las repoblaciones, desde mi punto de vista, esa es una teoría que vemos en los últimos años observando, es que realmente la conquista se produce a partir de esas principales vías de comunicación que eran las vías consuetudinarias de tráfico de ganado, dirección norte-sur, y es interesante porque vamos a ver que cuando analizamos la topografía, bueno, aquí tienen un pequeño mapa sobre el avance del Reino de León, es también falso. Realmente el último pueblo conquistado por el Reino de León es Valencia de Alcántara, precisamente, y toda la zona de Alcántara. Pero si analizamos la topografía vamos a ver que efectivamente las repoblaciones en nuestra zona se realizan a través de contingentes del Reino de León y de contingentes galaicos. Por ejemplo, próximo a nosotros tenemos, como todos saben, pues los galegos, que es bastante definitorio, pero también tenemos otra serie de cosas que son muy interesantes, que las he visto realmente esta mañana, que es cuando preparaba el PowerPoint, y tenemos el cortijo de los zamoranos. Como bien señalamos antes, decíamos que una de las vías principales de las cañadas que llegaban a Valencia de Alcántara era la ruta zamorana. Luego tenemos otra serie de topónimos muy interesantes. Aquí no está marcado, pero tenemos Baluengo, significa Valle Largo, posiblemente sea un origen del Bable. De la misma manera Balbón, y de la misma manera Cortijo de Villayonga, pero no podemos sino decir que esto realmente se da también además en otros puntos de España. Tenemos, por ejemplo, Mingorría. Mingorría significa Monte Rojo. Esta zona fue una zona de repoblación desde el ámbito vasco. Monte Rojo significa, pero si nos vamos a la Alpujarra, una zona que últimamente conozco bastante, tenemos Capileira, pero tenemos Capilerilla, Ferrirola, Pórtugo. Son elementos que claramente nos están señalando ciertas repoblaciones y modelos que de alguna manera se vienen repitiendo en distintas áreas del ámbito peninsular. Otro aspecto a tener en cuenta para la economía, ¿cuál es? Pues serían los usos del suelo. Valencia de Alcántara posee un paisaje mixto. Aquí señalo la inclusión del batolito granítico, que viene desde La Serena
en dirección Albuquerque, Valencia, Alcántara y Niza. Y cómo efectivamente toda esa zona es una zona que podría orientarse al pastoreo de ovejas y de cabras fundamentalmente, ¿no? Pero luego tenemos otras áreas muy interesantes que serían toda la zona occidental, no sé si es la flecha, zona occidental, que son la zona de la Aceña de la Borrega, por ejemplo, donde hay algunos valles que sí se podría haber explotaciones relativamente pequeñas de huertos, etcétera, puramente de subsistencia, y luego toda la zona más orientales del Batolito, que en realidad se desarrollarían todas las dehesas, boyales y grandes latifundios que en la actualidad se siguen conservando en Valencia de Alcántara. Aquí, estas fotografías son de Juan Carlos Jiménez, no está aquí, pero se lo hacéis llegar, por favor, no quiero que me denuncien por derechos de autor. Aquí tenemos toda la zona que sería, como decía, toda la zona de la Aceña. Las áreas occidentales son ligeramente más allanadas. Sí que es verdad que ahí, como decimos, podría haber algunos cultivos puramente subsistenciales. Y luego tenemos todo lo que sería la zona, como decía, más orientales, donde se desarrollan todos los latifundios y todas las dehesas, ¿verdad? Zonas de pastizales fundamentalmente. Otro último aspecto que quería desarrollar, las guerras. Las guerras también afectan repetidamente durante toda la historia moderna de Valencia de Alcántara. Empezamos de alguna manera con las guerras civiles entre Isabel de Castilla, como decía, y la Beltraneja. ¿Por qué es interesante? Como he puesto aquí una cruz que seguro que todos reconocen, que es la cruz de Alcántara, y es que la Orden de Alcántara apoyó a Juana la Beltraneja, y no a Isabel de Castilla. Entonces, eso pudo suponer de alguna manera contradicciones en futuras amistades, ¿no? Seguidamente una guerra civil un poco menos conocida tal vez y menos conocida aún en la historiografía extremeña, que sería la guerra de las comunidades de Castilla, en la que no se acata el poder de Carlos I. Hay una serie de reformas en los pagos, etcétera, de impuestos y la necesidad confiscadora que tenía para pagar la corona imperial, bueno, pues provoca el levantamiento de determinadas ciudades como Toledo, Badajoz, incluso Plasencia se ha afectada por las comunidades, Toro, Zamora, Salamanca, una cantidad de ciudades que de alguna manera se autoorganizan para defender los derechos más consuetudinarios, ¿no? Los derechos consuetudinarios que venía de alguna manera a reformar Carlos. Otra guerra que también nos afecta, y como saben ustedes, es la ocupación de Portugal, la ocupación de Valencia de Alcántara por parte del ejército portugués durante la Guerra de Restauración, un proceso que se dio entre 1640 y 1668. Otra guerra, la de sucesión, pero también la guerra fantástica, que fue unas pequeñas escaramuzas que se dieron al otro lado de la raya, bueno, en nuestra villa, durante el marco de la Guerra de los 7 años, y afecta a Almeida, a Valencia de Alcántara, a Vilavera de Rodao y Malvado. Por último, como señalaba antes Nuria también, durante la Guerra de Independencia, Valencia de Alcántara es una pieza fundamental de la articulación de Extremadura como capitalidad de la provincia, de la antigua provincia de Extremadura. Pero hay una que se nos ha pasado y es esta, que es la Guerra de la Convención, una guerra que se desarrolla entre 1793 y 1795, que nos afecta de alguna manera muy tangencialmente, pero básicamente sirve para llevarse contingentes de Valencia de Alcántara, ¿no? Y es a partir de este documento que decía la segunda leva extraordinaria de 1795, a partir de la cual yo he realizado todo ese análisis económico. Aquí que me gustaría señalarles algunas de las alteraciones, por ejemplo, que se ven en el marco urbano de la ocupación de Portugal. O sea, no solo estamos hablando de términos económicos, sino también de espacios urbanos. Aquí vemos, por ejemplo, este es un mapa de Borsano, del ingeniero Borsano, en el que se ve cómo toda esta zona, señalada por L, ha sido eliminada y según él se expresaba era para evitar que sirviera de parapeto a las hordas militares portuguesas, ¿no? Si tienen la oportunidad de leer el artículo de José Manuel Corchero sobre la iglesia de Santiago, verán que es derruida precisamente en estos momentos. Otras alteraciones, por ejemplo, en nuestro ámbito urbano, pues tienen esto de aquí, es la capilla del Capitán Juan Vinagre, que también es derruida en este momento de ocupación porque, según se exponía la fuente,
molestaba al ejército portugués en las maniobras de defensa. Luego he recogido estas curiosidades, que son dos cruces que creo que pueden ser las cruces de San Jorge, creo que es. San Jorge, creo que es. La cruz de San Jorge del ejército portugués, que están recogidas además en Rocamadour. O sea, que de alguna manera nos muestra la presencia de esos contingentes portugueses en nuestra villa, ¿no? Dejando marca de alguna manera de su presencia ahí. ¿Qué ocurre cuando llega el siglo XVIII? Y esto, digamos, que es el corpus de lo que vamos a exponer en esta sesión. Bueno, en el siglo XVIII, España, digamos, la corona española se ve fortalecida a partir de una serie de dineros que llegan de Indias y deciden hacer determinadas inversiones. Serán grandes fábricas de tapices, de distintos elementos, que van a provocar un crecimiento económico sustancial respecto al periodo de crisis que había sido el siglo anterior, el siglo XVII. ¿Cuáles son? Bueno, pues aquí he puesto algunos ejemplos. Tenemos la Real Fábrica de Tapices, en 1720, pero también tenemos la Real Fábrica de Lencería de San Ildefonso, que lo puse un poco, porque me hacía gracia, la lencería, a mediados del 18. Tenemos la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, por ejemplo, también, que se construye a partir de este momento. En la actualidad, el edificio estandarte de la Universidad de Sevilla, ¿no? De Filosofía y Letras. Aquí tienen hasta 56 reales fábricas de distintos elementos que de alguna manera van a tejer ese nuevo orden económico que va a ser todos los procesos de manufacturación que acabarán en el desarrollismo de la industrialización de finales de siglo y de principios del siglo siguiente. Y como ven, pues hay fábrica de paño, de hilados, hay de armas, hay de pólvora, pero no solo eso. En las ocupaciones de ultramar también vamos a ver cómo España, de alguna manera, realiza este tipo de obras. Son la Real Fábrica de Aguardiente en Guayaquil, la de tabacos en La Habana y en México, y también la Fábrica de la Pólvora en México. Luego, por otro lado, hay un cambio en los sistemas de producción agropecuaria y serán lo que se conocen como derrota de mieses y cercados y los cercados de las fincas rurales, ¿no? Esta derrota de mieses viene a significar fundamentalmente que hay una propiedad privada que pasa temporalmente a titularidad pública para la ganadería local. Como ves, esto es el sistema tradicional de producción. Lo que se hace a partir de la Ilustración es introducir un sistema cuadrienal, en lo que se denominó el sistema Norfolk, que aumentaría la producción sustancialmente. Al aumento de la producción se deriva un aumento demográfico. ¿Vale? Los cercados y acotamientos de tierra. Como vemos, yo creo que buena parte del paisaje actual de Extremadura tiene algún sentido en estos momentos, creo que encuentra origen en estos momentos. Son cerramientos de campo de labor a fin de impedir el acceso a la ganadería mixtada. O sea, lo que se pretende es que hay terrenos que se van a poner en producción con un nuevo modelo y la mesta no puede introducir sus ganados para alterar de alguna manera ese tipo de producción. ¿Vale? Como decía y adelantaba anteriormente, hay un aumento demográfico en este siglo, ¿vale? Que va a repuntar desde el siglo final a partir de mediados del siglo XVII, principios del XVIII, y vemos cómo efectivamente en el último tercio del XVIII encuentra las mayores cantidades. Lo que pasa es que a ese aumento demográfico, aumento de los nacimientos, fundamentalmente va a ir acompañado con determinados periodos de incremento de las defunciones, que entraremos más adelante a ver cómo pueden afectar a Valencia de Alcántara ese proceso de aumento de la mortalidad. ¿Vale? Este es el documento que analicé en su momento, digamos el que ha hecho que de alguna manera yo me encuentre aquí en la actualidad. Es el alistamiento general del número de vecinos del Estado General, como decía. Y bueno, en él encontramos varias clases. Como ven, se define la calle, bueno, primero la clase, luego la calle, el nombre de la persona y su ocupación. Como ven, es una fotografía de la ocupación de los activos laborales de ese momento, por eso es tan interesante. Aquí tenemos los exentos, por ejemplo. Bueno, pues hay casos muy curiosos, pues yo que sé, pues si es hijo único de viuda, no puede ir al ejército por eso. Otro es un mozo de casa abierta y quebrado. Otro que tiene un padre que está recién jubilado, sexagenario.
otro es cojo, defectuoso, hay cosas verdaderamente curiosas. Luego tenemos los privilegiados con sus ocupaciones, pues familias que todos conocemos de larga tradición aristócratas, ¿no? Peñaranda, Mendoza, etcétera, que tienen puestos pues tenientes de inválidos, regidores perpetuos por haber sido bueno, pues sí, regidores en momentos anteriores, etcétera, ¿no? Así llegamos a la definición de cuáles serían, digamos, los distintos sectores, las ocupaciones de cada uno de los individuos de Valencia de Alcántara en los tres sectores de la economía. En el sector primario, no sé si se me escucha, en el sector primario ocuparía un 68% de los activos. Entre ellos destacan los jornaleros, que estarían de alguna manera supeditados a las actividades económicas desarrolladas en los grandes latifundios de la zona. De hecho, se verá como a finales de siglo va a haber una serie de conflictos con los latifundistas. Seguidamente encontramos un grupo que es un grupo de labradores, un poco menos numeroso. Ellos se encargarían fundamentalmente de cultivos de carácter comercial con el fin de venderse en los mercados locales y con mucho de áreas próximas, de poblaciones próximas. Un tercer grupo serían los hortelanos, que está formado por 103 personas. Estos sobre todo se encuentran en un sitio que seguro que conocen, que es la Ronda, ¿no? La calle Huerta. Buena parte de estos reciben el nombre la calle recibe el nombre por la alta ocupación en esta actividad. Luego tenemos los pastores. En muchos casos estos pastores han podido ser documentados, de no ser así serían mestales. De ser así, entonces tenemos que considerar que estos pastores estaban dedicando posiblemente a la transterminancia. Muchos de ustedes seguro que saben que es un proceso por el cual no es una actividad de larga distancia, sino que se desarrolla en torno al término o en los términos colindantes. Estos serían dependientes también el latifundio. En este momento las encomiendas de la Orden de Alcántara serían estas 4 y serían las principales ocupadoras de todo ese del uso de pastizales de comunes, bueno, en este caso de privados. Otra serie de personas que encontramos en este primer sector, en este sector primario, serían los hacendados y los granjeros, mucho más residuales. Pablo de la Vide recogía en el 68 este interesante dato, y era que en su informe sobre el Consejo de la Ley Agraria, decía que había 4 grandes ámbitos de población que ostentaban de alguna manera o que se relacionaban con la agricultura, que eran los propietarios, que son las menos numerosas. Una segunda, que serían los grandes arrendadores, que por un precio determinado arrendarían en dinero uno o más cortijos por junto. La tercera parte serían los pequeños arrendadores, que aquí se llaman palentrines, en realidad esto es de Andalucía. La cuarta parte serían los braceros y los jornaleros, que como hemos visto serían los más numerosos en nuestro caso. El sector secundario es un sector realmente escuálido. Tenemos una ocupación del 9%, entre ellos destacaré los zapateros y los molineros. Entre los molineros se observa un alto grado de pluriempleo, lo que no se observa en otros ambientes, solo en lo que luego será el funcionariado. Y es porque los molineros tenemos que entender que realmente no se muele todo el año, ¿no? Nosotros a finales de mayo recogemos la siembra y se muele sistemáticamente, se reserva para el año siguiente y el resto del año esta gente tendría que dedicarse a otras cosas. Entonces tenía actividades secundarias que están recogidas en ese censo y que de alguna manera les permitiría sobrellevar el resto del año. Luego estarían 14 sastres, varios tejedores de lienzo y es interesante, bueno, pues los serradores, ebanisteros. La metalurgia también de la plata era muy interesante y bueno, como pueden observar, realmente el 9% de la población lo que nos está mostrando es que Valencia de Alcántara no se dedica especialmente a la industria, como otros ámbitos que podían ser, por ejemplo, en las zonas del Levante mediterráneo. Del Levante peninsular. La sectorización económica ya del sector terciario sería, como vemos, un número muy grueso de funcionarios que forman casi
más de la mitad de la ocupación del sector. Seguidamente, un 31% de los sirvientes, que lógicamente estarían al servicio de estos funcionarios de primer orden o bien de los latifundistas. Luego estarían arrieros, barberos, pues bueno, guardas de campo, carreteros, guardas de monte, etcétera, ¿vale? Otra serie de ocupaciones mucho más residuales, y lo que me gustaría mostrarles era que hay también un alto grado de pluriempleo entre los cabos de urbano y los sargentos de urbanos, que son, digamos, el estatus más bajo que hay dentro del funcionariado en este momento. ¿Vale? Como veis, pues hay sargentos, capitanos agregados de Estado Mayor, ayudantes, todas estos abogados, sargentos, ayudantes, etcétera, son personas que generalmente suelen ser y pertenecer a la clase privilegiada de Valencia de Alcántara, a la aristocracia. Otros aspectos que podemos encontrar en ese documento, bueno, pues tenemos las viudas, se contabilizaron 143, 37 de ellas pobres. El motivo que puede llevar a que se muestre que sean efectivamente pobres es porque a lo largo del siglo XVIII, como vemos más abajo, además hay una serie de enfermedades que afectan a la población en Extremadura de manera muy grave, y el problema de cuando una mujer en este momento perdía a su marido y que se convertía de alguna manera en la cabeza de familia y que llevaba el dinero, ¿no? De alguna manera, pues, lo perdía, lo que pasaba es que tendrían, si no tenían hijos, posiblemente caían en la pobreza, ¿no? Y en la mendicidad. Otro aspecto interesante son las mozas solteras. 2 de ellas son nobles y 7 de estado llano. Las mujeres en estos momentos, si no se casaban, seguían perteneciendo a, digamos, de alguna manera la potestad seguía cayendo sobre el padre. Cuando este moría, sobre el hermano, en el caso de la nobleza. En el caso del estado llano, cuando no se casaban, pues básicamente podían volver a también podían convertirse, ¿no? Bastante, o sea, pobres, ¿no? Caer en la mendicidad. Aquí tenemos un gráfico muy interesante que realizaron dos paisanos nuestros, y puede observarse cómo hay un incremento de la mortandad en Valencia de Alcántara en un momento clave, que es este de aquí, que estoy señalando, que es 1760-1764, es el momento en que Valencia de Alcántara es ocupada por el bando portugués. Y otro momento muy interesante, que es a partir del último tercio del siglo XVIII, que es este de aquí, todo este incremento, que tiene que ver con la expansión de determinadas enfermedades. Las enfermedades, ¿cuáles son? Bueno, pues el paludismo, que es falta de higiene y contaminación del agua, se desarrolla por falta de higiene y contaminación del agua. También el tabardillo, en el que se desarrolla por bajo nivel de higiene y mala alimentación. Carbunco, enfermedades infecciosas por contacto animal, pero también cojeras, hernias, dislocaciones de codo, que de alguna manera yo creo que pueden estar vinculadas a labores del campo. Como ven, la falta de higiene, bajos niveles de higiene, nos está recordando, y de hecho así se documenta en ese escrito, es que afectan sobre todo al estado llano, ¿vale? Posiblemente por hacinamiento, porque hay un mayor grado de hacinamiento entre las clases populares que la nobleza. He recogido esto, que es tiñoso, que yo nunca lo había escuchado hasta ese momento, que es una persona que se exenta de la leva básicamente porque es una persona como enfermiza, ¿no? En este momento el ejército no se jugaba que una persona que estuviera o pudiera estar enferma se fuera al ejército, porque podía suponer el contagio del resto de combatientes. Y entonces se señala así como tiñoso. Me hizo gracia y aquí yo lo señalo. Otro aspecto interesante que se deriva también de alguna manera de ese documento, pues es la distribución de las capas populares, de las distintas capas populares en Valencia de Alcántara. Tenemos que en la calle Huerta están sobre todo gente destinada a estas ocupaciones, a ocupaciones hortícolas, etc. Pero vemos como en la zona del centro está fundamentalmente ocupado por el sector terciario, y es una cosa muy interesante, y es porque realmente los núcleos de poder, alrededor de esos núcleos de poder es donde se va a establecer la aristocracia y la alta burguesía de Valencia de Alcántara, que de hecho así lo recoge el documento nuevamente, ¿no? Y cómo la población gira en torno a ello, ¿vale? Y bueno, algunas consideraciones así finales
más o menos que creo que se pueden extraer de ese documento. Bueno, pues que vemos que el sector primario ocupa 2/3 de la población, que hay un predominio de jornaleros. El sector secundario ocupa bastante menos activos, predomina zapateros, molineros y sastres. Esto no es interesante, pero sí que es interesante el observar, y no lo quería mostrar aquí, ¿no? Porque creo que era ver un tema que realmente queda un poco desplazado respecto a lo que es la economía de este momento. Pero es la deslocalización que se produce desde mediados de siglo, y es que Extremadura, si bien había sido una área principal de explotación de pastizales, también lo era de lana. A partir del desarrollismo de la manufactura, lo que ocurre es que toda esa lana se irá o comenzará a irse a lugares de producción mucho más alta, que son Barcelona, Alicante, etc. Esto es lo que Agelán, un profesor de aquí de la universidad, ha denominado como el desierto manufacturero de Extremadura. Y es que realmente es a partir de este momento cuando se produce un proceso de desindustrialización, de localización de la producción, que bien puede haberse realizado aquí, en Extremadura. Y aquí se plantea que es donde puede estar el origen de la cierta decadencia de la trama industrial en Extremadura, ¿no? Por otro lado, el sector terciario, un predominio de funcionarios y sirvientes. Es interesante ver esa polarización, pero me llamó la atención también ver la escasez de profesionales liberales que en otros ambientes como Cáceres o Madrid se podrían documentar. Luego traigo esto, que también es muy interesante, que luego es una cosa que descubrí el otro día leyendo por ahí el periódico. Y es que en 1768 Pablo de Olavide nos mostraba cómo se encontraba el campo en España. Dice, la primera y más numerosa, si recordamos, era los propietarios, la segunda eran los grandes arrendadores. Luego estaban los pequeños propietarios y luego los braceros y jornaleros. Claro, en 1999 el Censo de Agrarios de Andalucía y Extremadura muestra que el 1,6% de los inmuebles rurales se concentra por el 58,1% del total de las tierras. Y de la misma manera, el de Extremadura dice que el 3,6% de los inmuebles rurales concentra el 64,5% del total de las tierras. Entonces, yo me hice esta pregunta, ¿no? ¿Ha cambiado el sistema de reparto de la tierra desde época medieval? ¿Y existe alguna relación directa entre la capacidad modernizadora de la región insular de proletarización respecto a este reparto de tierra? Y si quieren hacer cualquier pregunta. Pues nada, vamos a dar un obsequio por... Bueno, espérate, yo es que quería decir una cosa más. Sí, mira, bueno, como esto realmente se deriva del artículo que escribí para Balbón, como saben ustedes, he traído la revista da 25 números, ¿no? Entonces yo quería, de alguna manera, traer aquí los que no quería para mí, venderlos, y ese dinero iba a ir a una organización sin ánimo de lucro, ¿no? A una fundación, etcétera. Los he traído ahí, yo los voy a vender, creo, no espero que nadie le moleste ni lo ofenda, por 2 euros, que es lo que creo que estaban vendiéndose en la tienda, y en este caso pues me gustaría que ese dinero fuera pues para alguna cosa que no fuera a estar en mi casa comiendo polvo. O sea que... para Idil, por ejemplo, o para Caritas. Sí, bueno, pues sí, lo que sea. Simplemente quería venderlo y luego hacer con eso para una fundación, etc. Y ya está, muchísimas gracias. Vale. Entrega este obsequio por su colaboración con el primer verano cultural del Casino de León. Pues muchísimas gracias. Y nada, que la semana que viene no hay charla y es el día 5 por Gabriel Moreno, ¿vale? El 5 de agosto, a la misma hora, a las 8 de la tarde. Muchas gracias. Bueno, vosotros. Está estudiado, ¿no?